Les doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Formación Cívica y Ética. Soy la maestra Mónica Jiménez. Espero que se encuentren bien y tengan muchos ánimos para aprender sobre un nuevo tema. En esta ocasión, hablaremos del reconocimiento de las aspiraciones y las potencialidades personales que se deben considerar para planear un proyecto de vida. Identificaremos elementos que nos ayuden a responder las preguntas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿para qué sirve el proyecto de vida y de dónde surge? Para ello, hoy me acompaña la doctora Julieta Parra, quien dialogará con nosotros para saber más del tema. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar platicar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Julieta Parra, soy psicóloga clínica y social, y estoy aquí muy contenta de participar con ustedes. En esta sesión titulada Atrévete a soñar, tu proyecto de vida, queremos acercarlos a dar los primeros pasos que los ayudarán a identificar los elementos que tienen que considerar para construir su proyecto de vida. Para la sesión de hoy necesitarán un cuaderno, bolígrafo, colores, una cartulina y hojas blancas, revistas, si las tienen a la mano. Si no las tienen, no se preocupen. Lo que tengan a la mano es suficiente. Lo importante es su creatividad. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les recomendamos tomar notas de esta sesión, de lo que les parezca más relevante, pero lo más importante es que la disfruten. ¿Listos? Comenzamos. En ocasiones vamos por la vida sin pensar hacia dónde nos dirigimos. Otras veces sentimos que no tenemos aspiraciones en la vida o que no somos buenos para algo, que estamos perdidos en el camino. En ocasiones, vivimos el presente sin que nos importe el futuro, o pensamos que el futuro es muy fantasioso e imposible de realizar. Hay veces en que dejamos que las circunstancias nos vayan llevando. Recuerdo un episodio de historieta que me hace reflexionar al respecto. Porque un personaje le dice al otro, ¿qué haces ahí sentado? Y este le contesta, esperando algo de la vida. Doctora, ¿será que en el mundo hay muchas personas así esperando algo de la vida? Sí, Mónica. Definitivamente los adolescentes, sobre todo, necesitan la guía y la ayuda de los padres porque necesitan esta referencia para saber para qué son buenos, cuáles son sus capacidades, porque muchas veces tienen muchos sueños, muchas inquietudes y a veces tienen muchas capacidades y es importante que reciban como esta guía a esta edad, justamente, que es adolescente y que están decidiendo qué cosa van a hacer con el mundo. Cada uno puede tener retos, metas distintas, algunas pueden parecer muy difíciles de alcanzar, pero por eso necesitan la ayuda de escuela, padres, personas que están alrededor de ellos, para que los puedan guiar y para que les puedan decir, tú tienes estas capacidades y también a lo mejor hay capacidades que no pueden ver las personas que te conocen, que te quieren, pero que tú sabes que tienes y que puedes desarrollar y que puedes aprender. Bien. Para empezar, les invitamos a ver el siguiente video que plantea una mirada sobre las aspiraciones de la vida. Proyecto de vida es cómo me veo yo en un futuro. Pienso que es fácil cuando sabes lo que quieres. Yo me veo terminando una carrera, teniendo una mejor calidad de vida, viajando. Sí, es muy importante tener en esta etapa un proyecto de vida porque dices, bueno, yo ya me veo así, entonces esto es lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar. Las cosas que debes de tomar en cuenta para elaborar tu proyecto de vida son, primero, imaginarte, visualizarte en ese lugar, después saber qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí. Si tomas buenas decisiones, vas a lograrlo. Las decisiones que yo decidí tomar para lograr alcanzar esa meta fueron estudiar más, hacer mis tareas, llegar puntual a mis clases, no salirme de ellas. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Se sienten identificados? Es probable que ya hayan pensado acerca de lo que harán saliendo de la secundaria,
Por ejemplo, si seguirán estudiando o comenzarán a trabajar, o tal vez ambas. La cuestión es, ¿qué deberán hacer para lograr lo que se propongan de ahora en adelante? ¿Cómo hacer qué cosas? La etapa que están viviendo es muy importante porque tendrán que tomar decisiones que trazarán el camino de su vida y van a influir en el desarrollo de sus potencialidades. Por ello, es crucial que como primer paso reflexionen sobre cuáles serán sus aspiraciones. Posiblemente se han preguntado cómo pueden diseñar su proyecto de vida y por dónde empezar. Pero antes que den una respuesta, ¿qué les parece si primero retomamos la siguiente frase que dice el estudiante en el video? Es fácil si se sabe lo que quieres. Doctora, ¿esto quiere decir que para comenzar a diseñar un proyecto de vida es necesario saber lo que se quiere? ¿Qué significaría esto? Sí es necesario saber lo que se quiere, sobre todo para diseñarlo. Pero es importante también que sepan los adolescentes que podemos explorar muchas opciones y de ahí elegir un camino. Pero si vamos a formar un camino y vamos a formar un proyecto y vamos a hacer la estrategia para alcanzarlo, es importante saber qué universidad quiero, qué carrera quiero, qué sueño es el que tengo en esta ciudad donde vivo, es en otro estado, es en otro país, necesito una beca, necesito más dinero, más recursos. Por eso es importante saber. Pero si acaso no, hay otros medios para hacerlo. Muy bien, es interesante lo que nos comenta, doctora. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no sabe lo que quiere? ¿Qué debe hacer en este caso? En este caso es importante acercarse primero a alguna persona que se dedique a orientación vocacional, porque de ahí se pueden hacer varias aplicaciones de pruebas para identificar cuáles son las capacidades y cuáles son las limitaciones, porque puede ser que a lo mejor yo quiero ser astronauta, pero no tengo esas habilidades y a lo mejor soy muy buena para danza, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene habilidades distintas. Algunas son más creativas, algunas son matemáticas, algunas son sociales. Entonces, es importante identificarlas, pero si tú no tienes cómo acercarte a un área de orientación vocacional, los padres tienen una función o los tutores tienen una función importante. Y también, afortunadamente, ya estamos en una época en donde los medios nos pueden ayudar a identificar qué es lo que yo puedo necesitar para alcanzar mi meta. Es importante también que el propio adolescente revise dentro de sí mismo si sus sueños son realmente lo que quieren o si no está copiando lo que quiere el grupo de amigos, porque muchas veces no sabemos qué es lo que voy a hacer porque no tengo la orientación adecuada. Claro. Entonces, como parte de este primer paso para construir un futuro, es necesario conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, podemos preguntarnos ¿quién soy y dónde estoy? Sí, así es, Mónica. Es muy importante tomar en cuenta de dónde provengo, de dónde soy, porque no es la misma referencia un adolescente que ha crecido en una comunidad indígena donde la familia y la comunidad espera ciertas cosas de ellos que un adolescente que ha crecido en otra ciudad, ¿no? Puede ser en el norte, en Querétaro, en Chiapas, en Sonora, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, por supuesto que es importante saber quién yo soy, quién me identifica, cuál es mi identidad. Y de ahí saber que a lo mejor no quiero seguir el camino de mis abuelos, de mis padres, no quiero hacer más carpintería, por ejemplo, no quiero hacer más tejido que hace mi comunidad y que a eso se dedica. Yo tengo una aspiración de médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí es como formar un equipo para entender qué es lo que yo voy a necesitar para lograrlo. De acuerdo con lo que nos acaba de comentar, ¿qué necesitaríamos hacer las y los jóvenes para adentrarse al camino del autoconocimiento? Primero es revisar cuáles son mis sueños. Siendo adolescente es tan importante sí soñar. Es tan importante tener aspiraciones, sean o no
realistas para la familia y para ti mismo, porque siempre va a haber un camino para poder alcanzarlos. A lo mejor un camino un poco más largo, pero necesariamente necesitas soñar, primero. Después es acercarte a los lugares educativos, bibliotecas, especialistas, maestros, tutores, padres, para que recibas de verdad la orientación necesaria que te pueda orientar y decir qué es lo que yo necesito para ser médico. ¿Qué necesito para llegar a esa universidad que es donde yo quiero estudiar? ¿O qué necesito para tener esta carrera técnica? Porque a mí me gustaría trabajar en la industria automotriz con los autos, ¿no? Entonces es muy importante que el adolescente sepa, ¿no?, quién es y con quién cuenta. Y para eso también hay muchas técnicas de autoconocimiento. Uno mismo siempre va a conocer cuáles son sus habilidades internas, pero en los grupos de amigos también nos dicen, oye, tú eres muy bueno en la patineta, es que tú eres muy bueno en matemáticas, es que tú eres muy bueno, eres muy creativo, eres muy racional. Entonces, por supuesto que recibimos siempre retroalimentación de nuestro ambiente social. El principal es la familia y después los grupos de amigos, maestros, etc. Si además ya trabajo, si a los 15 años estoy trabajando, por supuesto que ahí también me doy cuenta cuáles son las habilidades que puedo tener y cuáles son las que faltan. Todo es práctica. Entonces, al final de cuentas, tienes que saber que aun si no eres bueno en algo, puedes alcanzar tus metas con práctica, estudiando y decidiendo de verdad enfoque para darle espacio y tiempo y que puedas alcanzar esa meta. Sí, lo que usted explica es importante porque esto nos da pauta para saber qué se quiere en un futuro próximo o distante y evitar perderse o no tener claro qué hacer. Por ejemplo, en la diapositiva vemos dos casos extremos con respecto a la mirada hacia el futuro. Hay personas que no pueden pensar en el futuro porque no creen en ellas mismas y hay otras que proyectan un futuro inalcanzable. Definitivamente, Mónica, muchos adolescentes pueden creer que sus metas son inalcanzables. El clásico es quiero ser astronauta, pero mis padres no tienen los medios para mandarme a estudiar a otro país, no soy tan bueno en matemáticas, no soy tan bueno en el estudio, entonces lo veo imposible. Pero por eso otra vez hay que retomar el tema, todo se alcanza con práctica, todo se alcanza con determinación. Ante todo, lo que más necesitas es estar convencido que en este momento de tu vida quieres hacer esto, porque también tienes que saber que se vale que en algún futuro, muchos años después, decidas hacer otra cosa. Lo importante es que tú creas en ti y que creas de verdad que eso que realmente anhelas lo quieres alcanzar. Entonces, siempre va a haber organismos, incluso que dan becas, incluso que dan ayuda, que dan orientación. Es importante que ellos lo sepan. Muy bien. Seguramente las y los estudiantes que nos ven o escuchan tienen diversas aspiraciones. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta sus capacidades. Doctora, ¿puede comentar qué son las capacidades y qué tipo de capacidades es preciso que contemple en sí mismo una o un adolescente? Sí, Mónica, definitivamente primero hay que ver cuáles son los resultados académicos. En los resultados académicos generalmente podemos ver qué tipo de materia nos interesa más, qué tipo de materia se nos dificulta más, dónde nos atoramos. A lo mejor hay alguna materia que me gusta mucho, pero se me hace muy difícil y no logro los resultados adecuados. Entonces, por supuesto que ese es el primer paso. Hay cosas también que no necesariamente vemos en la escuela, como el área creativa, que a lo mejor no está tan explorada en la escuela, pero que yo sé y me doy cuenta que me encanta pintar, me encanta tejer, me encanta hacer grafitis, me encanta todo lo que tiene que ver con creatividad o con cuestiones corporales, ¿no? Como sería la danza y todo lo derivado de esto. Entonces, primero si es yo, adolescente, enfrente de la materia, de la asignatura, qué cosa me gusta.
Y después también son lo que a veces nos dicen los demás, porque muchas veces el adolescente en falta de autoestima no sabe que es muy bueno para determinada cosa y la familia se lo dice o los amigos se los dicen. Es que eres muy bueno arreglando la computadora o eres muy bueno arreglando la bicicleta, siempre lo haces, y a veces el adolescente no sabe que es bueno para eso. Entonces es importante la referencia externa, es importante escuchar de los demás cuando me felicitan, cuando me hacen sentir orgulloso, cuando me dicen eres muy creativa, eres muy buena diseñadora, el dibujo que le hiciste a este manga o a esta pintura o este graffiti es muy bueno, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos como adolescentes la referencia personal y la referencia externa, ¿no? Y repito otra vez que es importante que si tenemos la oportunidad de recibir la asesoría vocacional en la escuela, nos acerquemos a ella, porque también ahí descubrimos cosas que pueden decirnos que no lo sabemos. Entonces, ¿quiere decir que las capacidades pueden aprovecharse para que las aspiraciones se concreticen en algo real? Definitivamente, Mónica. Todo se puede convertir en algo real, sobre todo si lo sigo. Sobre todo si me intereso de verdad y si lo practico. Insisto en que la práctica nos lleva a la especialidad. Para llegar a un camino siempre pongo un ejemplo que los adolescentes o la mayoría de los adolescentes conoce, que son los juegos de video. Hay uno que está muy de moda, ¿no? En donde se necesita formar un equipo para llegar al resultado, ¿no? Se necesita hacer equipo y vencer los obstáculos para llegar al resultado. La vida es más o menos algo así, como estos juegos de video, donde tengo que hacer alianzas, donde necesito elegir un camino, donde necesito esforzarme, donde necesito construir el imperio, el ejército, lo que sea en el juego de video para llegar al final. Sería más o menos la misma referencia y creo que ustedes lo pueden entender muy bien así. Ahora bien, para realizar un ejercicio de proyección, algunos aspectos comunes que se recomiendan definir son misión, visión, metas y sueños. ¿Cuáles de estos aspectos son cruciales en la adolescencia? ¿Por dónde tendrían que iniciar las y los jóvenes a hacer una proyección? Bueno, ellos tendrían que iniciar ubicando cuál es la meta o la visión que tienen de sí mismos, qué es lo que ellos quieren alcanzar. Entonces tienen que tener muy claramente un objetivo adelante o incluso algunos objetivos adelante para que puedan elegir entre uno o dos caminos. Entonces la visión es muy importante porque eso nos va a determinar el camino que vamos a tomar. ¿Podríamos decir entonces que los sueños son el equivalente a las aspiraciones? Por ejemplo, uno de mis sueños es conocer diferentes países, incluso trabajar y vivir en otro país. ¿Podría decirse que esto es una aspiración? ¿Es así, doctora? Sí, así es. El sueño es importante porque por supuesto que es una aspiración y es ahí lo que nos va a permitir crear cómo voy a llegar a ese lugar. ¿Qué es lo que me va a permitir alcanzar ese sueño? Por ejemplo, viajar a otro país. Entonces, ¿qué necesito conocer? Otro idioma, ¿no? Necesito conocer la cultura, tal vez quiero estudiar y trabajar en ese otro lugar. Así que es muy importante los sueños en los adolescentes. ¿Podríamos decir entonces que los sueños son el equivalente a las aspiraciones? Sí, Mónica, definitivamente. La aspiración no importa de qué tamaño sea, si es pequeña, mediana o grande, pero lo primero que necesitamos es soñar para poder aspirar y para poder motivarnos y alcanzar esas metas, ¿no? Esos logros. Entonces es importante que las aspiraciones estén acompañadas con un poco de ambición y enfoque para alcanzar el camino y para empezar a investigar. La investigación es importante de qué es lo que yo necesito para llegar a ese lugar, a esa aspiración. ¿Qué le parece si invitamos a las y los estudiantes que escriban en su cuaderno 3 aspiraciones que tengan? Para ello, estimadas alumnos y alumnos, usen frases cortas. Mientras ustedes anotan, doctora, ¿nos puede compartir 2 ejemplos de aspiraciones?
Claro que sí, Mónica. Este ejemplo que acabas de poner sobre vivir en otro país, vamos a pensar que un adolescente quiere viajar a Francia, porque quiere vivir en Francia, porque está muy interesado en la cultura gala, ¿no? Entonces necesita conocer cuál es la historia, cómo fue creado el país, en qué lugar voy a estudiar, dónde voy a estudiar francés, dónde me voy a informar a nivel histórico, qué necesito, con qué becas, qué embajada, en qué lugar voy a vivir para poder llegar a eso. Por supuesto que necesitamos conocer. Otro ejemplo sería la robótica. Si como adolescente estás interesado en crear robots inteligentes para solucionar problemas, hay muchos lugares donde básica de cómo alcanzar. Estimado Paco, Marta, Victorina, no tenemos el gusto de conocer. En juegos podemos acercarnos a la robótica y podemos hacer construcciones, bases pequeñas y sencillas. Son muy claros estos ejemplos que usted nos da. Ustedes que están en casa, ¿qué anotaron? No se preocupen si consideran que son sueños o ideas, que en este momento no son tangibles. Sus aspiraciones pueden llegar a convertirse en metas, hasta concretarlas en logros personales. Lo importante es comenzar a visualizarlas. Doctora, ¿considera usted que podemos tener distintas aspiraciones? Es decir, ¿esas aspiraciones corresponden a distintos ámbitos de la vida? ¿Van cambiando con el tiempo? Claro que sí, Mónica. Podemos ir cambiando con el tiempo y podemos elegir aspiraciones distintas a las que esperan de nosotros en casa, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos cambiar porque a los 15 años el mundo literalmente es algo muy curioso donde queremos conocer muchísimas cosas. Así que en este momento puedo querer estudiar robótica, pero más adelante cuando voy descubriendo la robótica me doy cuenta que a lo mejor quiero una ingeniería automotriz. Entonces, por supuesto que se valen estos cambios. Tiene razón. Por ejemplo, yo mencioné una aspiración relacionada con el trabajo. Usted hizo referencia a aspiraciones relacionadas con la educación y la recreación. Entonces, para que nuestros estudiantes identifiquen con qué ámbitos se relacionan las aspiraciones que anotaron, les propongo que escriban delante de la oración, educación, trabajo, recreación, según sea el caso. Es posible que las 3 aspiraciones que hayan anotado tengan que ver con un solo ámbito. Si fuera el caso, escriban una aspiración relacionada con los otros ámbitos. ¿Qué les parece si presentan su información en un organizador gráfico? Este es un ejemplo de cómo podríamos hacerlo, pero ustedes pueden hacer uso de su creatividad para generar diseños distintos. Les recomiendo que en otro momento vuelvan a leer lo que escribieron y modifiquen lo que consideren necesario o redacten de manera que sean más precisas sus aspiraciones. ¿Puede dar alguna sugerencia más al respecto, doctora? Sí, claro que sí, Mónica. Es importante que siempre revisen cuáles son todos los sueños que tienen y que de ahí elijan los que más los apasionan. Finalmente, una vez que ya tengo claro cómo me veo ahora, qué capacidades y habilidades tengo, y por el otro lado, cuál es el ideal de mí misma, es decir, cómo quiero verme en un futuro, ¿qué estrategias podrían plantearme para desarrollar esas capacidades? Bueno, las estrategias de verdad son identificar con quiénes cuento, qué camino voy a tomar, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? En qué soy bueno y qué es lo que los demás me dicen. Es muy importante averiguar también en cosas extracurriculares, extraescolares, ver dónde de verdad yo me desarrollo y con qué cosas me desarrollo y quiénes son las personas que me están apoyando para que yo pueda desarrollarlo. Y la investigación, actualmente los medios como internet nos permiten saber, puedo acudir a esta escuela, puedo tomar un curso de esto, puedo hacer el otro, puedo practicar aquí, puedo practicar allá. Las cuestiones extraescolares siempre nos van a ayudar a alimentar las capacidades que tengo, a mejorarme e incluso a compararme con el otro, que es importante también. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, dice el Principito.
¿Qué tan importante es la automotivación y de qué forma los estudiantes pueden cultivarla? Pues de esta manera, sabiendo que siempre pueden soñar y que de verdad yo les diría, visualícense haciendo esto que les gusta. Sientan cómo sería ser esto o el otro, cómo sería ser un ingeniero, cómo sería ser una bailarina, cómo sería ser un médico. Eso les va a ayudar a conectarse con su pasión. Y si ven que a ustedes no les conecta con pasión, significa que a lo mejor ese no es mi sueño y esa no es la meta que quiero alcanzar. Para terminar esta sesión, les sugerimos la siguiente actividad. En una cartulina o el material que tengan a la mano, realizarán un collage. Se trata de hacer una composición artística de manera libre. Usen recortes de revistas o periódicos o pedazos de tela, dibujos, fotografías, pedazos de papel, etc. Busquen representar un mapa del momento en el que están y el camino para llegar a ese lugar donde quieren llegar. Para realizar la composición, les sugerimos tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el ideal que tengo de mí? ¿Qué habilidades y capacidades tienen ese ideal de mí? ¿Con quién cuento? ¿Quién me apoya? Es decir, ¿quién es mi equipo? ¿Qué cosas necesito para llegar a ese ideal? Es recomendable que tomen el tiempo para realizar el ejercicio y que una vez terminado lo cuelguen en algún lugar visible. Doctora Julieta Parra, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos mucho sus contribuciones y esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Muchas gracias, Mónica. Realmente agradezco estar aquí. Me ha gustado mucho compartir con ustedes esta información. Muchas gracias. Otras fuentes que pueden consultar para profundizar son libro de texto de tercer grado, la página de internet del programa Constrúyete. En ella puedes encontrar información y actividades acerca del tema que hemos tratado. Me dio gusto poder estar con ustedes y saludarlos en este espacio educativo. Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Si tienes